Antes de abrir la palabra de nuestro Dios para que el Señor de una manera especial nos hable y nos haga mover nuestras conciencias y podamos ver con urgencia lo que realmente necesitamos en estos últimos días. Acompáñenme, vamos a orar nuevamente. Aquí estamos, Padre, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso que nos da la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra. Y como lo decía el versículo, tenemos que vivir y perseverar en esa palabra si queremos finalmente ser hallados entre los fieles. Háblanos a través de tu palabra en esta hora con el poder del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, la unción y la sabiduría del cielo para comprenderla. En el poderoso nombre de Jesús lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados. No sé cuántos de nosotros estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo y de las oportunidades que Dios nos da para que podamos ser testigos de Él en esta tierra. Y saben que la palabra del Señor nos muestra que para los últimos días Él tendrá un pueblo santo. ¿Cómo será ese pueblo en los últimos días? ¿Un pueblo qué? Un pueblo santo. ¿Qué implica esa santidad en mi vida? ¿Cómo puedo adquirir yo esa experiencia? ¿Cómo puedo formar parte de ese pueblo? Hay una característica especial que el Señor menciona en su palabra, que tendrán todos aquellos que Él al final de la historia los va a reunir para llevarlos al cielo. Y no sé cuántos de los que estamos aquí en esta mañana desean ir al cielo. ¿Cuántos realmente desean ir al cielo? Pues déjenme decirle, hermanos, que si no vivimos la experiencia de la santidad, nadie de los que estamos aquí podremos entrar algún día en el cielo. ¿Sabían ustedes que el juicio que hoy se está llevando y que la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos lo llama el juicio investigador, tiene que ver con cómo Dios está revelando el carácter de sus hijos, o al menos de aquellos que profesan ser hijos de Dios, para determinar si realmente quieren o no quieren alcanzar la santidad? Y para eso nos da un tiempo de prueba. Porque cuando Él nos llame a juicio, cuando Él determine cerrar la puerta de oportunidad de la prueba que tenemos que pasar para alcanzar la santidad, porque no hay santidad si no hay prueba. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Por eso no podemos lamentarnos ni quejarnos por las pruebas que hoy vienen a nuestra vida. Por lo cual, hermanos, usted, si vive angustiado, si vive estresado, si vive afanado, si está por tirar la toalla por las pruebas que están viniendo a su vida por ser fiel a Dios, en vez de hacer eso, gócese en el Señor, alégrese en Dios, afirme su confianza en el Señor y búsquelo más de lo que lo está buscando hasta el día de hoy. Porque lo que Dios quiere hacer a través de esas pruebas es terminar la obra que un día comenzó en su vida. Es perfeccionar su carácter. Es hacer de ese carácter un carácter santo. Que ante cualquier circunstancia de la vida no se desanime, que ante cualquier insulto, ante cualquier crítica, su espíritu permanezca firme, su corazón no se desaliente, por el contrario, ore por sus enemigos. Si usted todavía es de aquellos que cuando escuchan que hablan mal de usted se enoja y guarda resentimiento, no es un santo delante del Señor todavía. Está en pecado y necesita
permitir que el Señor le transforme ese carácter y le expulse de su corazón la ira, la venganza, el odio y el resentimiento, que también hará que nosotros no seamos herederos del reino de los cielos, al igual que el borracho o el vicioso a quienes condenamos. Pero muchas veces no condenamos eso que tenemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, que la Biblia señala que también es pecado y que necesita ser eliminado de nuestro carácter. Hermanos, estamos en el tiempo solemne de la prueba y a muchos se les está cerrando la oportunidad hoy. Muchos que un día conocieron, muchos que militan en el Evangelio, se les está cerrando el tiempo de gracia y ¿saben qué es lo más triste? No han alcanzado la santidad muchos de ellos. Siguen siendo los mismos peleoneros de hace 15 años y murieron así. Siguen siendo las mismas chismosas de hace 10 años atrás y muchas han muerto así. Y hoy quiero abrirles los ojos a ustedes en esta mañana, hermanos. Porque si nosotros persistimos en el pecado y no permitimos que el Señor realmente transforme nuestro carácter, habremos perdido el tiempo en una iglesia. De nada habrá servido tantas reuniones, de nada habrá servido tantos sábados. La bendición del sábado no consiste tanto en cesar de trabajar. La bendición y la santidad del sábado consiste en que al acercarnos a la presencia de Dios, al venir y congregarnos, al venir y oír la palabra de Dios, su palabra, su poder, obre santidad en mi vida. De nada sirve haber guardado y cesado de trabajar tantos sábados si no le he permitido al Señor que transforme mi carácter. Perderé mi tiempo. Hermanos, muchos están engañados dentro de la misma iglesia y perdidos dentro de la misma iglesia porque no han entendido lo que el Señor quiere ver en sus vidas, en mi vida. Y saben, vamos a la palabra de Dios para mirar qué es lo que Dios quiere recoger cuando Él venga y por qué Él está llevando un juicio investigador cuya etapa final es cuando usted y yo seamos llamados a rendir cuentas. ¿Y cuándo somos llamados a rendir cuentas, hermanos? Cuando se nos acaba la vida. Cuando llega la muerte, dice la Escritura que el juicio empieza primero ¿por quiénes? Por los muertos. ¿Y en dónde dice eso? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Dice la Escritura que se inició un juicio en el cielo y usted, como adventista del séptimo día, sabe que ese juicio en cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas se iniciaría la purificación del santuario celestial, que es el mismo juicio que se está llevando en el cielo y que hace parte de la sexta fiesta que de una manera simbólica los judíos celebraban y era la llamada fiesta del día de la expiación, que era el día de juicio en el santuario. Pues hermanos, ese mismo día ya llegó en el año de 1844 en el cielo. El juicio comenzó y esa es la escena donde registra que ese juicio comenzó al toque de la séptima trompeta del ángel. Dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y quiero que escuchen lo siguiente. Usted mira y no hay más toques de trompetas. Hubieron 6 toques antes. Y entonces registra el versículo 15 que el séptimo ángel tocó la trompeta. Hermanos, no hay un octavo toque de trompeta. O sea que eso significa que estamos en la etapa final de la historia de este mundo. Y que el juicio determina el fin de todas las cosas. El juicio revela quiénes finalmente, desde el tiempo de Adán hasta el último ser humano que viva en esta tierra, podrá algún día entrar en el reino de los cielos.
Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a determinar que usted y yo podamos entrar en el reino de los cielos? ¿Saben qué es? Tu carácter y mi carácter. Y vamos a mirar en esta mañana qué determina mi carácter. Porque ahí es donde el diablo nos tiene engañados. Muchos creen que el carácter lo determina solo guardar el sábado. No, hermano. La ley de Dios no solo está compuesta de guardar el sábado. Ese es el cuarto mandamiento. Está compuesta de 10. Y si no lo guardamos los 10, no vamos a tener el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo Jesús. En vez de estar revelando el carácter de Dios, entonces, hermanos, ¿en dónde? En su santa ley. Y saben, hermanos, no es casualidad, por la ley de Dios es que vamos a ser juzgados. Porque la ley es la norma de justicia o de carácter a la cual todo aquel que quiera ir al cielo tendrá que imitar. Extraordinario. Pero vamos a ver, en primer lugar, si el juicio ya inició. Y si es la última etapa de la historia de este mundo, por lo cual debería preocuparnos. Porque si estamos viviendo los eventos finales, si está por terminarse esto, ¿cuál carácter debería tener yo? El carácter, solamente hay dos caracteres. El carácter de Satanás o el carácter de Cristo. ¿Cuál posee usted? ¿Cuál poseo yo? Que Dios nos ayude en esta mañana, en este estudio, hermanos, a determinar no cuál carácter tiene mi hermano, porque no hemos venido a juzgarnos. El único que nos va a juzgar al final, ¿quién es? Lo único que podemos hacer como iglesia y como hermanos es ayudarnos. Cuando usted señale el pecado de alguien, no lo haga para destruirlo, para hacerle daño, hermano, porque usted peca cuando lo hace con esa intención. Cuando usted quiere ver hundido, quiere ver avergonzado a su hermano y quiere de una manera reírse por dentro o le pasa un fresquito cuando su hermano está pasando alguna situación, usted, déjeme decirle, está en peor condición que su hermano. Porque la Biblia dice que si usted y yo no tenemos misericordia de nuestros hermanos, Dios tampoco tendrá misericordia de ¿quién? De nosotros. Así que cuando usted vaya a corregir a su hermano, o cuando vea a su hermano o a su hermana en algún pecado, en algún error, acérquese a esa persona. No se quede callado, porque si usted se queda callado también es cómplice del pecado de su hermano. Si usted no hace nada por hacer caer en cuenta a su hermano del error que está cometiendo, de la vida que lleva, hermano, usted es un cómplice del pecado de su hermano y ese pecado también queda anotado en el reino de los cielos. Pero cuando se acerque a su hermano, hágalo con misericordia, no para destruirlo, no para hundirlo, sino para edificarlo, para ayudarlo, para levantarlo, para decirle, Dios te da una nueva oportunidad. Eso es pecado, eso te puede hacer perder la salvación. El Señor quiere redimirte, levántate, oremos juntos, yo te ayudo en lo que haya que hacer. Eso es lo que necesitamos hacer si tenemos el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque el juicio ya empezó, hermanos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de ¿qué? ¿Para qué es el juicio? Hermanos, ¿para qué es el juicio? Para determinar quiénes van a formar parte de ese reino que le fue entregado al Hijo de Dios. Pregunto en esta mañana, ¿usted quiere formar parte de ese reino? ¿Usted quiere ser un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quiere servirle por la eternidad a Él? Hermano, yo quiero formar parte, como dijo un hermano, así sea de celador en las puertas de la Nueva Jerusalén, pero yo quiero estar allá. ¿Qué es necesario antes de que yo pueda formar parte de ese reino? Escuchemos, versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados
En sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron. ¿Saben quiénes son esos 24 ancianos? Son los representantes de los mundos no caídos. Es la corte celestial. Son los testigos más cercanos en la presencia de Dios, los que verifican que el juicio se haga con justicia, pero también se haga con ¿qué? Misericordia. Son los ángeles más antiguos que el Señor tiene delante de su presencia y que forman parte del concilio donde se realiza el juicio de los que han de ser herederos de esa tierra a ese reino que le ha sido entregado a Cristo como el Cordero de Dios. Amén. Diciendo, ¿qué decían los ancianos? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuándo tomó el derecho de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando Cristo entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ese día el diablo fue expulsado del cielo. No se le permitió entrar más al cielo como el representante de ese mundo. Ahora Cristo es el representante de toda la humanidad. Amén. Amén. Pero solo lo será al final de aquellos que realmente reflejen su carácter. Ahora se entienden por qué necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Porque si no somos o no llegamos a ser semejantes a Él, si no abandonamos el pecado por el cual Él murió en la cruz del Calvario, de nada habrá servido que Jesús haya muerto en la cruz. Porque cuando usted mira la cruz, hermano, no solamente debe mirar el amor derramado por ti y por mí. La cruz también es símbolo de cuán aborrecible, de cuán terrible es el pecado delante de la presencia de Dios. La cruz refleja que el pecado no puede ser pasado por alto. ¿Por quién empezó el pecado en este mundo? ¿Por quién? En este mundo, ¿por quién? ¿Y cuál fue el pecado que hizo que ellos perdieran todo en el paraíso? ¿Cuál fue? Hermano, solo comer un fruto. Solo comer, pegarle un mordisquito a un fruto. ¿Lo perdieron? Pregunto, ¿los pecados que nosotros cometemos a diario son peores que eso? ¿Y será que si esos pecados usted y yo no los abandonamos, también lo podemos perder todo? Sí, hermanos. Y ahí es donde el diablo nos tiene engañados, porque el diablo nos hace creer que eso es una mordidita, una pequeña mordidita a la tentación, una pequeña mordidita a ese mal hábito. Quizás ese poquito, ese pecado que tengo ahí, un solo pecadito que tengo ahí guardado, no pasa nada, Dios lo va a pasar por alto. Hermano, no se deje engañar del diablo. Porque lo mismo le hizo creer a Eva y la engañó. Y ella lo perdió todo. ¿Qué le dijo a Eva? No se preocupe, peque. Cuando le estaba diciendo que comiera del fruto, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Que en realidad, peque, no pasa nada, Dios te ha dicho que morirás, pero en realidad no es así. No morirás, serás como Dios. Y hermano, de esa manera el diablo no nos susurra hoy. Peque, cristianito, peque, que Dios tiene misericordia de usted. Así lo va a salvar. Usted va a ser igual a Dios, usted va a ser transformado en gloria. Siga pecando. Y nosotros nos comemos el cuento enterito. Y nos llamamos cristianos, pero seguimos una senda de pecado, de desobediencia, de resentimiento, de envidia unos con otros, de odios. Nos creemos más que los demás, rechazamos al que no sabe, al que es más humilde, y todavía creemos que así vamos a ir al cielo, perdidos completamente. Eso es peor que comer y pegarle un mordisco al fruto que le pegó Eva allá en el Edén. Y si ella lo perdió todo y Adán lo perdió todo, pregunto, ¿yo no lo perderé todo también? Si no me arrepiento y le permito al Señor que cambie ese corazón que no tiene el amor de Dios.
Porque, hermanos, una persona que odia, una persona que tiene envidia de su hermano, una persona que aborrece al que tiene a su lado, una persona que no comparte de lo que Dios le ha dado, una persona que no puede convivir entre sus hermanos, es una persona que no tiene el amor de Dios. Y es una persona que se descalifica para ir al cielo. Porque en el cielo no va a morar nada de esas cosas que apartan mi corazón de Dios en primer lugar. Porque si no soy capaz de amar a mi hermano, significa que no he sido capaz de permitir que el amor de Dios llene mi corazón. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si aborrecemos a nuestro hermano que tenemos a nuestro lado? La Biblia dice: el tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Y hermanos, a mí me da tristeza porque ese es el mal más terrible que se ve en las iglesias. Las rencillas, las envidias, los odios, los resentimientos. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Que ni siquiera somos capaces de convivir entre nosotros que decimos que vamos para el cielo. Imagínense, no somos capaces de convivir entre nosotros y vivimos agarrados. ¿Cómo será cuando esto se ponga más feo de lo que está y venga la ley dominical, venga la prueba y el mundo se venga contra nosotros? ¿Cómo vamos a tratar a esas personas que nos van a ultrajar, nos van a insultar? Hermanos, vamos a perder el control. Vamos a demostrar lo que realmente somos y no lo que Cristo quiere que seamos. Porque si entre hermanos no estamos viviendo la experiencia que Dios quiere que vivamos, no lo vamos a hacer con los demás. Por eso es que muchas veces no somos movidos a misericordia para ir a buscar a los perdidos. Porque ni siquiera entre nosotros nos valoramos y nos edificamos para salvación. ¿Cómo vamos a intentar traer a otro de afuera si con los que estamos aquí no estamos en esa experiencia? Pues la palabra del Señor señala que el cielo le da gracias al Señor que ha tomado el dominio. Pero qué tristeza, porque dice en el versículo 18, las naciones se airaron y tu ira ha venido. ¿Cómo anda el mundo, hermanos? ¿Cómo anda el mundo? Y qué triste que muchas veces nosotros como adventistas andamos igual, llenos de ira. Usted hoy va por cualquier lado y usted medio trompica a alguien, ¿qué? ¿Ahora qué? Y hasta le sacan un cuchillo. A mí me pasó hace unos días en la moto. Hermanos, ¿cómo anda este mundo? Hermanos, anda en esa condición. ¿Cómo debería andar el pueblo de Dios? Si realmente tenemos el carácter del Señor, si realmente vivimos una experiencia con Dios, si tenemos una esperanza de vida eterna, ¿cómo deberíamos vivir, hermanos? Gozosos, alegres. La lección de esta semana lo decía. Deberíamos vivir una experiencia de gozo, de alegría continua, gozándonos en medio de las pruebas, porque cada prueba nos acerca más a la presencia de ¿quién? De Dios. Hermano, cuando usted pasa una prueba y busca de Dios, usted sale más fuerte y más poderoso. Yo lo he vivido en carne propia. He pasado pruebas duras en mi vida y en medio de esas pruebas, en vez de afligirme, me acerco más a Dios, me consagro más a Dios, me trabajo más para el Señor y hoy me siento más fuerte en Él. Ese es el objetivo de las pruebas. Que usted cada día se renueve de gloria en gloria. Y no por el contrario, que el diablo lo destruya. Cuando usted en medio de las pruebas se aflige, se desanima, es porque Dios no está en su corazón. Es porque usted no confía en ese Dios. Es solo una religiosa o un religioso y no tiene una vida espiritual. Es algo muy diferente ser religioso a ser espiritual. Cuando yo soy espiritual, vivo una vida de fe que obra por amor.
O sea que en medio de las pruebas no se acongoja por lo que ve, porque sabe que Jehová es mi pastor y que nada me teme. Y que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que Jehová está con quién. Esa es una verdadera fe. No solo palabras. Pero muchos andamos como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, porque esas palabras se las dijo el Señor al pueblo de Israel en Jeremías, se las dijo al pueblo judío en Mateo. Este pueblo de labios me honra, pero ¿cómo está el corazón de esas personas? ¿Cómo está? Por allá en sus vanidades, en sus diversiones, en sus novelas, en sus películas, en sus juegos y diversiones, en sus deseos sensuales, por allá en todo lo que el mundo les ofrece, pero no realmente en un escrito está, en una palabra que lo sostenga en medio de cada circunstancia para creer que Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por quiénes empieza el juicio, hermanos? Por los muertos. Por eso el libro de Eclesiastés 9:5 dice que hay esperanza solo para los que están vivos. Solo para los que están vivos. Ya no vale rezo, ya no vale oración, ya no vale penitencia, ya no vale nada para el que muere. Si en vida no buscó a Dios, lo perdió todo. Pero si en vida buscó a Dios y después fiel hasta el último día, lo ganó todo. Amén. ¿Y saben por qué? Porque el que muere en Cristo, el que muere siendo fiel al Señor, el que muere sin pecado, el Señor lo va a resucitar en el día postrero, en la primera resurrección. El que murió, al menos con un pecado, no resucitará en la primera resurrección, resucitará en la segunda, que es para condenación y muerte eterna. ¿En cuál le gustaría a usted resucitar? ¿En cuál? En la primera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debo vivir cada día? ¿Sí? ¿Sin qué? Pregunto, ¿ese es el deseo de Dios? ¿Para eso es el juicio? Sí, hermano, para determinar quiénes van a vivir en pecado hasta el último día y quiénes no van a vivir en el pecado hasta el último día. ¿Tenemos luchas? Sí. ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Todo lo podemos en Cristo? Sí. Así que no excuse más su pecado, no excuse más sus malos hábitos, no excuse más la vida que lleva. Agrade al Señor. Quebrántese ante esa roca, como lo decía la lección, caiga delante de él y diga: Señor, no puedo, ayúdame. Porque si tu palabra lo dice, todo lo podré en ti, porque tú me vas a fortalecer. Amén. Señor, tengo ese carácter fuerte, hazme sencilla, hazme sencillo, hazme apacible. Ayúdame, Señor, a hablar con amor, con ternura. Quita esa ira, saca ese espíritu de Satanás de mi vida. Y el Señor lo va a hacer, hermano. Dios tiene el poder para cambiar tu mente, tu corazón, tu carácter, y para que aprendas a ser manso y humilde de corazón. ¿Cómo era Pedro y cómo era Juan? Eran tan terribles, hermanos, que eran llamados hijos del trueno. Yo creo que eran como el ñerito ese que casi me incentivó ahí a pegarme una puñalada porque el medio lo rocé. Yo creo que era así, porque Pedro, recuerda lo que hizo Pedro allá con el jefe de la guardia, sacó la espada y ¿qué? Y le voló una cabeza. Casi le vuela la cabeza, le voló una oreja. ¿Y qué hizo Dios en el carácter de ellos? Pero ellos tuvieron que pasar por una prueba, hermanos. Entonces son importantes las pruebas para que Dios pueda hacer una obra especial en nuestra vida. Para que nos bajemos de la nube en que estamos y podamos ver que si seguimos así no vamos para ningún lado. Hermanos, Dios tiene que muchas veces zarandearnos duro para que usted no se crea más de lo que Dios ha hecho de usted. Dios quiere que usted y yo le demos la gloria a Él. Y que si usted se cree algo, pero se crea algo en el Señor, que la gloria sea para Él, porque nosotros no somos nada. Lo que usted llegue a hacer en esta vida, lo llegará a hacer gracias al poder y a la misericordia del Señor. Amén. Y por eso dice aquí,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y también a quienes, ¿cómo son los profetas y cómo son los que van a recibir el galardón? Son santos, los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, no importa el estrato social, no importa quién sea, grande o pequeño, si usted teme a Dios, si usted vive en santidad, hermano, va a recibir el galardón que Dios tiene preparado para ese grupo de personas. Amén. Amén. Pero también dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Usted edifica o destruye? ¿Usted qué es en esta tierra, hermanos? Yo veo que muchos destruyen la vida de otras personas. Recuerdo que hace unos días fui a visitar una familia. Y hermanos, recuerdo ese momento porque me dio mucho dolor. Vidas destruidas por culpa de hermanos que tristemente están engañados por Satanás dentro de la iglesia y lo que hacen, en vez de edificar, hacen es destruir. Y hermanos, el Señor les va a pasar cuenta de cobro a aquellos que son piedra de tropiezo para sus propios hermanos. ¿Saben qué dijo el Señor acerca de ese grupo de personas? Mejor les sería que se colgasen una piedra de molino y se echasen a lo profundo de qué. Los tropiezos vendrán, pero dice la Escritura, ¡ay de aquel que sea piedra de tropiezo! Eso va a venir. La Biblia dice que habrá trigo y habrá qué. ¿Cizaña hasta cuándo? Pero hermanos, ¿seré yo la cizaña dentro de esta iglesia? Yo no los conozco a ustedes, no sé cómo viven. Ojalá vivan en el amor del Señor. Ojalá esta iglesia sea una iglesia unida. Ojalá lo único que les esté diciendo es para que reafirmen lo que están viviendo. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo en estos últimos días. Cuando estamos tan cerca de la ley dominical, que será la gran prueba que Dios va a permitir, cuando vemos, hermanos, que las naciones y el mundo se unen, eso es lo que más me da a mí coraje, que el mundo se une para el mal. Las naciones en la Agenda 2030 se están uniendo, los grandes magnates se están uniendo y están aportando dinero para que el nuevo orden sea una realidad por tardar en el 2030. Y hermanos, lo que más me da tristeza es que el pueblo de Dios no vive esa experiencia que por tanto tiempo el Señor está esperando, que seamos un pueblo unido. Y solo llegará cuando cada uno de nosotros reflejemos el carácter de Cristo. No llegará antes. Si usted y yo no dejamos esos rasgos de carácter que no son los de Cristo, nunca nos uniremos en un mismo sentido. Nunca marcharemos hacia una misma dirección. Y hermanos, lo triste de la historia de esto es que si no vivimos esa experiencia, el Señor con tristeza tendrá que desarraigarnos, dejarnos a un lado. ¿Saben qué dice la inspiración divina en el evento de los últimos días? Cuando llegue el derramamiento de la lluvia tardía, muchos serán llenos del Espíritu Santo y mientras estará cayendo y derramado sobre la vida de la hermana que está viviendo una experiencia con Dios verdadera, estará pasando por el lado del hermano que no está siendo fiel a Dios. Muchos serán dejados sin la lluvia tardía porque no han desarrollado una experiencia verdadera con el Señor y viven una piedad sin práctica. O sea, una fe sin obras. ¿Y qué dice el libro de Santiago capítulo 2, versículo 17? ¿Qué es la fe sin obras? ¿Es una fe qué? Es una fe muerta. ¿Y cuándo se revelan las obras, hermanos? En la manera en que yo trato a los demás. ¿Cómo revelo yo el amor de Dios? ¿Cómo revelo que el carácter de Dios está en mi vida? ¿Cuándo cumplo la ley de Dios? Vamos al libro de Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Cuándo se cumple la ley de Dios? ¿Cuándo? Dice Romanos capítulo 13, versículo 8, que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? ¿El amor al qué? El amor al prójimo. Ni siquiera dice que es el amor a Dios. Dice, no le dais nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué?
¿Sabe por qué no dice que el amor a Dios es el cumplimiento de la ley? Porque, hermanos, primera de Juan 4:8 dice que si yo primero no aprendo a amar a Dios, ¿cómo voy a amar a quién? A mi hermano. O sea que la evidencia de que realmente yo amo a Dios es cuando yo amo a quién? A mi hermano. Por eso ahí se completa el cumplimiento de la ley. De lo contrario, no, hermanos. Si yo sigo matando a mis hermanos con el odio, porque la Biblia dice que el solo hecho de aborrecer a mi hermano, yo ya soy violador del sexto mandamiento. Soy un homicida delante del Señor. ¿Y saben qué dice 1 Corintios 6? Que los homicidas no entrarán en ¿dónde? Al reino de los cielos. Hermanos queridos, necesitamos despertar. El juicio se está llevando a cabo. ¿Cuándo se acabará el tiempo de oportunidad para que yo refleje el carácter de Cristo? Para que yo reconozca mis defectos y me quebrante ante la piedra angular que es mi Salvador y pueda decirle: Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, ayúdame a salir de esta condición, quiero ser como tú y lo voy a demostrar en mi trato con los demás. ¿Saben, hermanos? El ajuste de cuenta final será determinado por esto. Cuando usted mira el juicio de las naciones, ¿por qué a unos se le dirá bendito de mi Padre y por qué a otros malditos al fuego eterno? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dice de qué. Si usted no vive esa experiencia con Dios, nunca va a llegar a amar realmente a su prójimo. Y lo que hace, lo hará por un interés. Lo hará simplemente por sentirse bien delante de Dios, que eso no sirve de nada. Usted debe de hacerlo porque ama a Dios, porque ama a su prójimo y porque Dios le ha enseñado que es eso lo que debe experimentar en su vida, no por ningún interés personal. Nadie será salvo por las obras, las salvaciones, ¿por qué? Por la fe. Pero cuando usted obra de acuerdo a esa fe por amor al Señor, entonces sus obras revelan que realmente usted ama a quién. Ama a Dios y ha sido salvo por el poder del Señor. Y ahora en gratitud a esa salvación se rinde para servir a su Señor. Amén. ¿Y cómo lo hace? En la persona de su prójimo, en el trato con los demás. Usted ve en cada persona, empieza a ver en cada persona un alma para el reino de los cielos. Empieza a ver una víctima del pecado, empieza a ver una persona que necesita del amor y del poder de Cristo. Y hermanos, no va a escatimar lo que sea, esfuerzos, recursos, energía, lo que sea, para ir en busca de los perdidos. Pero si usted no vive esa experiencia primaria, hermanos, nunca vivirá la secundaria, que es lo que le da el cumplimiento a la ley de Dios en mi vida, por la cual voy a ser juzgado en el día final. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. No vine a la iglesia, pero me preocupé para ir a visitarte, ¿por qué no vino? Y para ir a orar por ti. ¿Hacemos eso, hermanos? ¿Cuántas personas hoy no están aquí entre nosotros? ¿Las hemos visitado? ¿Nos hemos preocupado por ellas? Entonces, ¿para qué traer más personas? Si las que están aquí las dejamos perder. ¡Qué tristeza! ¿Cuánta ignorancia hay en nuestra mente? Cuando no nos preocupamos ni siquiera por los que están aquí entre nosotros y queremos traer más para hacer lo mismo. El verdadero amor no hace acepción de personas, queridos. Si usted es exclusivo, simplemente por llenar un blanco, simplemente por cumplir una meta, pero no tiene un amor verdadero por las almas, estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo y estamos en el lugar equivocado. No porque lo diga yo, así lo dice el Señor. El cumplimiento de la ley es amarnos unos a otros. Pregunto, cuando yo me preocupo por una persona que no ha vuelto a la iglesia, ¿es amar a esa persona? Hermanos, este es uno de los terribles males que hoy se están viendo en los últimos días. Cuando yo obro con injusticia, eso es ser injustos.
Porque cuánto me ha buscado Dios, cuánto me ha perdonado Dios, cuánto ha insistido Dios, cuánto se preocupa Dios por mí. ¿No es justo que yo me preocupe por mis hermanos? ¿No es justo delante de Dios? Sí. Y es pequeñito con comparación con lo que Dios ha hecho por quién. Pero si yo no vivo agradecido, si yo cada día no doy la gloria a Dios, si yo cada día no reconozco que soy lo que soy gracias a Él, nunca voy a sentir compasión y misericordia por aquellos que se pierden a mi alrededor. Y no me va a importar la vida de ellos, si vienen o si no vienen. Y recuerdo que fui a la casa de esa familia a visitarlos. Y hermanos, ¿saben qué fue lo que más me partió el corazón? Les pregunté, ¿ha venido alguien? ¿Ha venido alguien a visitarnos? Me dijo, hermano, ya hace 4 meses que no hemos vuelto a la iglesia y nadie de los que están allí han venido al menos a preguntar si estamos enfermos, o al menos si nos morimos. Hermanos, eso me partió el corazón. Eso me partió el corazón. Yo me preguntaba, y en base a eso saqué este tema, hermanos, porque a veces nos gusta hablar de profecía y todo eso es bueno. ¿Pero qué sirve? La Biblia lo dice. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 13. La Biblia le dice, si yo hablaré lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? No soy nada. Estoy perdido. Si aún supiese profecías y las sé explicar y sé santuario, pero no tengo compasión ni amo al que está perdido, al que está desanimado, si no busco a aquel que necesita el amor y la misericordia de Dios, ¿de qué me sirven las profecías en el día final? Si el Señor no me va a preguntar cuántos de santuarios había, sino estuve enfermo y me quedé. Porque el Señor nos dirá en aquel día, en cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, ¿a quién se lo estábamos haciendo, hermanos? A mí se lo estaban, al Señor se lo estaban haciendo. En otras palabras, ¿cuál es el resultado del verdadero evangelio? El resultado del verdadero evangelio, hermanos, es vivir la experiencia de Cristo. ¿Y cuál fue la experiencia de Cristo? Como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino ahora vive ¿quién? Es vivir una vida de abnegación, es una vida de desprendimiento, una vida de negarme a mi egoísmo y vivir una vida de abnegación por amor al Señor. ¿Y cómo lo demuestro? En la manera en que trato y me preocupo por los demás. ¿Está tratando usted con misericordia, con justicia y con amor a quienes le rodean? Pues si esa es su experiencia, hermano, va camino a la santidad. Y está cumpliendo la ley de Dios. Y cuando el Señor lo llame a cuentas, su vida va a ser una vida justa, una vida recta, una vida en santidad, porque está cumpliendo la ley de Dios. Por esa ley vamos a ser juzgados en el día final. Y esa ley determina si realmente Cristo es el centro de mi vida. Y quiero terminar con lo siguiente. Vea lo que dice la inspiración divina en Testimonios Selectos, tomo 3, página 528. La justicia de Cristo consiste en acciones correctas y buenas, obras que surgen de motivos puros y generosos. ¿Y cuál debe ser ese motivo? ¿El amor a quién? El amor a Dios. La justicia exterior, mientras falta el adorno interno, no servirá de nada. Hermano, yo podría hacer muchas cosas exteriormente para darle gloria a Dios exteriormente. Pero si yo no le he permitido al Señor que me cambie de adentro y que eso que hago lo hago por amor a quienes tengo a mi lado, eso no va a servir de nada, hermanos. Porque Dios conoce el qué. Dios conoce tu corazón. Quizás a mí me puedan engañar, quizás yo los pueda engañar, pero Dios sí conoce por qué estás sirviéndole a Él, por qué vienes a ese lugar. Cuando los que pretenden ser hijos de Dios, ¿cuántos pretendemos ser hijos de Dios aquí? ¿No? ¿Ninguno? Ya me estaba asustando. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Escucha.
Cuando los que pretenden ser hijos de Dios lleguen a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor puede contarlos con los de confianza entre el número que compondrá la familia del cielo. Alabado sea el Señor. Y ya vimos cuando guardamos los mandamientos del Señor, cuando cumplimos la ley. Ya vimos. Ahora vea cómo termina el párrafo. Vestidos con el glorioso manto de justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey y tendrán derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Porque no solamente hablan de Jesús, porque no solamente predican de Jesús, sino viven como Jesús vivió. Y hermanos, cuando usted analiza la vida de Jesús, ¿cómo fue la vida de Jesús? Fue una vida de servicio. El Señor dijo, no he venido para ser servido, sino para qué. Hermanos, ¿es usted un siervo de Dios? ¿O usted le pone peros al Señor cuando el Señor lo llama a servir? Cuando usted ve la necesidad de sus hermanos alrededor, ¿usted es movido a misericordia o es como los religiosos, como el levita y como ese sacerdote que pasaron por encima del que estaba muriéndose en la calle? ¿O somos como el buen samaritano? Somos movidos a misericordia porque amamos a ¿quién? Porque amamos al Señor. Hermanos queridos, muy pronto se cerrará el tiempo de gracia para los vivos, porque luego de que sean juzgados los muertos, pasarán los vivos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero saben, queridos, si de algo debemos estar seguros, es lo que dice el Salmo 50, y con eso quiero hacer un llamado en esta hora. Leamos lo que dice el Salmo 50. Es que el Señor vendrá por un pueblo que viva esta experiencia. Y yo deseo, hermano, en el nombre del Señor, que si usted no está viviendo esa experiencia, a partir de hoy, quebrántese ante el Señor y diga, Señor, ayúdame. Quítame este mal, quítame este mal genio, quítame este resentimiento, quítame este odio, quítame esta pereza que me tiene paralizado, paralizada, sin hacer nada para ti. Ayúdame, Señor, a amar como tú me has amado. Salmos capítulo 50, versículo 3. ¿Vendrá nuestro Dios? ¿Está pronto por venir el Señor en las nubes, sí o no? Sí, hermanos, el juicio va a determinar al final del juicio. Entonces el Señor se dispondrá a venir a este planeta Tierra cuando termine el juicio investigador. Porque ese juicio determinará quiénes se salvarán y quiénes se perderán. Y cuando acabe el juicio dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa lo rodeará. Convocará primero a los cielos de arriba y a la tierra de abajo para juzgar a quienes, a aquellos que dicen ser cristianos y que dicen ser su pueblo. Porque al cielo no entrará ninguno que no cumpla su ley, que no ame a Dios y viva en amor con quienes le rodean. ¿Y cómo será ese pueblo cuando el Señor venga a reunirnos? Dice, juntadme mis santos, le dice a los ángeles. Dice Mateo 24 que enviará a sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra para recoger a quienes, a sus escogidos. ¿Y quiénes y por qué serán recogidos? ¿Cómo identificarán los ángeles a los escogidos? Dice, juntadme mis ¿qué? ¿Cómo serán esos escogidos? ¿Cómo? Santos. ¿Y quién es un santo? Quien no quebranta la ley, quien vive sin pecado. Pues el pecado es violación de la ley ¿de quién? Es violación de la ley. O sea, quienes han dejado de violar la ley, ahora viven en santidad por amor a su Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora están listos para la venida del Señor. Están unidos, es un solo pueblo, no cada uno por su lado, todos tiran para el mismo lado. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Con sacrificio, hermano. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto ¿con qué? Con sacrificio. Hermanos, yo no le voy a garantizar que alcanzar esa santidad que el Señor pide de nosotros va a ser fácil. No va a ser fácil.
Pero la lectura que tenía nuestro hermano nos indica que si usted y yo seguimos perseverando en la palabra de Dios, obedeciendo lo que el Señor nos ha instruido, hermanos, al final el que persevera alcanzará. ¿Amén? El que persevere al final será ¿qué? Será salvo. No deje de perseverar, es el llamado del Señor. No deje de luchar. No se suelte de la mano del Señor, porque el Señor le va a dar la victoria sobre ese carácter y usted va a ser un vencedor para ser utilizado gloriosa y poderosamente para la honra y la gloria de nuestro gran Dios. Amén. Y finalmente, cuando Él venga, podamos estar en paz y ser de ese grupo que dice el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 9: he aquí viene nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ¿qué? Y Él nos salvará. ¿Cuántos desean estar listos para ese día? ¿Cuántos desean desarrollar ese carácter de Cristo en santidad? ¿Cuántos? Con sacrificio, con lo que sea, necesitamos estar algún día delante de su presencia. Amén.